En esta sección del curso estaremos discutiendo lo que son los MOSFETs, CMOS y MESFETs. Ya nosotros pues discutimos los JFETs y los vimos tanto en análisis DC como en análisis AC. Y ahora pues vamos a discutir por encima los MOSFET, tecnología CMOS y MESFET, ¿verdad? No vamos a entrar en el detalle de solucionar problemas como hicimos en el caso de los JFET porque son básicamente lo mismo. En el caso del MOSFET, pues su definición, ¿verdad? Y eso va con los otros dos, con MESFET y CMOS, se basa en la construcción del dispositivo. Por ejemplo, MOSFET es Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. O sea que por eso es que está dentro de la familia de los FET, sigue siendo un FET, pero la forma en que se construye, que es con ese óxido de metal, ¿verdad? Un material semiconductor de óxido, pues es lo que le da el nombre al MOSFET. En el caso del MOSFET, pues vienen dos diferentes, ¿verdad? Viene uno que es tipo depletion y tipo enhancement. El tipo depletion, como vamos a ver más adelante, pues es bastante parecido al JFET. Así que por eso, pues, no nos vamos a concentrar tanto en hacer problemas de esto, porque ya vimos los JFET y es básicamente lo mismo. En el caso de MESFET, pues es Metal Semiconductor Field Transistor. Y de nuevo aquí la construcción en base a una junta de metal de un material que se llama Gallium Arsenide, pues es lo que le da el nombre a este tipo de FET. Hicimos pues un complementary MOSFET. Básicamente, como vamos a ver más adelante, es un MOSFET canal N y canal P conectado en común. Pues empecemos entonces con el MOSFET. Como dijimos, pues el MOSFET hay dos tipos. Uno es el tipo depletion y tipo enhancement es el otro, ¿verdad? Esos son los dos tipos de MOSFET que yo voy a mencionar hoy, ¿verdad? Y que existen. El depletion, como dijimos, se parece al JFET. Utiliza la ecuación de Shockley, así que es básicamente lo mismo en su análisis DC. El análisis AC de todo es lo mismo. En análisis DC es lo que cambia de estos dispositivos. Y la única diferencia con el JFET va a ser que este puede operar con voltajes de gate a sol positivos y negativos. Eso es toda la diferencia en el análisis DC. Entonces, si yo fuera a trazar la curva de transferencia de un MOSFET tipo depletion, se vería de esta forma, ¿verdad? La curva normal que yo hago para un JFET pues sería entre sus puntos máximos, ¿verdad? Que es IDSS y VP. Y aquí en este 8 sería la IDSS, pero el MOSFET tipo depletion puede conducir para voltajes positivos de gate a source, ¿verdad? Como aquí en este ejemplo puse que si le pongo positivo 1 a un MOSFET depletion canal N, va a tener una corriente por encima de la corriente de IDSS. Así que eso es posible en el caso de los MOSFET tipo depletion, y esa es su gran diferencia con el JFET, que este puede tolerar voltajes positivos de gate a source, pero tampoco es demasiado alto, porque esta corriente para voltajes positivos tiende a aumentar exageradamente, así que ahí uno tiene que ver la data del fabricante de ese MOSFET, porque tampoco se le puede poner un voltaje positivo muy alto. Y esa básicamente es la diferencia entre un MOSFET tipo depletion y un JFET. Sería, haciendo su curva de transferencia, buscarle un valor positivo por si acaso el punto de operación cae en esa región, pero nada más. Todo lo demás y análisis AC es lo mismo.
En términos de los símbolos, ahí tiene el símbolo para canal N y para canal P de MOSFET tipo depletion. En términos de la construcción, ¿verdad? Pues ahí se ve el canal por donde se va a producir el flujo de corriente, ¿verdad? De el MOSFET tipo depletion. En este caso es un canal N. Si fuera canal P, pues fuera más o menos lo mismo, pero el canal sería canal P. Entonces aquí conseguí un ejemplo que si nos pidieran que construyéramos la curva de transferencia de un MOSFET tipo depletion con IDSS de 10 mili y voltaje de pincho de -4, que dibujemos su curva de transferencia. Pues si se fija, aquí están los 4 puntos de la curva de transferencia normal que hubiésemos dibujado si fuera un JFET, pero se le añade un punto extra para Vega positivo. En la práctica usted le va a añadir en el laboratorio 0.5 voltios, ¿no? Yo creo que ni 1 voltio, porque se puede apreciar aquí que de 10 miliamperes, que es la corriente IDSS, con ponerle 1 voltio, mira hasta dónde la corriente aumentó. O sea que la corriente tiende a aumentar grandemente. Así que no se le puede poner voltaje de quitasol positivo muy alto. Y a eso pues habría que buscarlo en los datos del fabricante, ¿verdad? Para uno no dañar el dispositivo. Pero eso sería, ¿verdad? La curva de transferencia de un MOSFET tipo depletion con esa IDSS y SVP. Se le pone un voltaje positivo para verificar, ¿verdad? Que cuando yo tire el load line, que pueda pasar por ahí, pues podría pasar por ahí si fuera un, un amplificador donde su análisis DC no sea un self bias, sino que sea un voltage divider y salga de por acá, ¿verdad? Y si saliera de por acá con un voltage divider y yo tiro un load line, entonces el Q point quedaría en el área positiva. O sea que eso es una posibilidad, eso puede pasar en este tipo de MOSFET tipo depletion, ¿verdad? Por eso es que hay que tirar ese punto positivo. Entonces el otro, que es MOSFET Enhancement, ya ese es un poco más, más complicado, pero que no sigue la ecuación de Shockley, ese es el problema, ¿verdad? Porque en MOSFET tipo depletion pues es la misma ecuación de Shockley, pero en esta no es dependiente de la ecuación de Shockley, ¿verdad? La corriente en el drain se mantendrá en corte o en cero hasta que alcance un valor específico de voltaje de gate a source que le van a llamar voltaje de threshold. O sea que cuando llega el voltaje de threshold es que él prende. Prende y la corriente de drain empieza a fluir a través del dispositivo. En la construcción básicamente es que los MOSFET depletion tienen canal como vieron anteriormente y los MOSFET enhancement no tienen canal como tal, sino que a medida que va fluyendo la carga se crea un canal, pero no está ahí físicamente. Y entonces estas serían las ecuaciones que gobernarían, ¿verdad? En vez de Shockley sería esta ecuación, ¿verdad? Que sigue siendo una cuadrática con una constante del MOSFET, Vega y source, esa sigue existiendo, y VT que va a ser el voltaje de threshold, que va a ser el voltaje donde va a disparar, donde va a haber conducción de corriente. Aquí presentamos un ejemplo de una curva de transferencia de un MOSFET tipo enhancement canal N. ¿Ve? Esto que está aquí en 3 voltios en este ejemplo
es que va a conducir corriente. Eso es lo que le llaman el voltaje de threshold. Cuando ese voltaje de quitasol llega al voltaje de threshold, entonces empieza a conducir corriente el dispositivo. Y este sería, ¿verdad?, el MOSFET tipo enhancement. Todo esto sería en análisis DC, ¿verdad?, en términos de construir su curva de transferencia, pero lo demás es lo mismo. Se tiraría un load line, se encuentra el Q-point y se trabaja igual. Y si fuera common gate, source o drain, lo mismo. Las ecuaciones esas no cambian. Lo que cambia en todo esto es el análisis DC. Y estos serían los símbolos para un MOSFET tipo enhancement, canal N y canal P. Entonces entramos al CMOS, que es un MOSFET, pero le llaman complementary MOSFET, de ahí el nombre de CMOS. Y se le llama así porque su construcción es una combinación de un MOSFET canal N con otro canal P. Y esto pues se va a utilizar, posiblemente ya lo vio, en circuitos de lógica, ¿verdad? Especialmente en los inverters. Esa tecnología CMOS se ven los inverters. Aquí hay un ejemplo de la construcción del dispositivo, ¿verdad? El MOSFET canal P conectado con el canal N. Aquí la entrada son los gates en común, la fuente, ¿verdad? Y el ground aquí al source del canal P. Entonces si vemos un ejemplo de cómo es que se vería un inverter internamente, sería eso, ¿verdad? El inverter que usted conoce de circuitos de lógica, donde si entra un 1 sale un 0, si entra un 0 sale un 1, ¿verdad? Invierte. Pues por dentro tiene un MOSFET canal P conectado con un MOSFET canal N, que es lo que llamamos la tecnología CMOS. Aquí tiene un ejemplito, ¿verdad? Cuando le ponen 5 voltios a la entrada y a la salida obtiene 0 voltios, ¿verdad? Que eso es lo que hace el inverter. Le pones un 1 y sale un 0. Y eso se debe a que cuando le pones 5 voltios a la entrada, ¿verdad? Esto sería que Q1 estaría prendido y Q2 estaría apagado. O sea que Q1 está conduciendo, por lo tanto, de drain a source tiene una resistencia baja. Y el que está apagado, que es el MOSFET canal P, se vería como una resistencia alta. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un divisor de voltaje, como se ve aquí, ¿verdad? Tienes el voltaje que entra, los 5 voltios, por la resistencia bajita, entre una resistencia bajita y más una resistencia bien alta. Por lo tanto, domina la resistencia alta, así que estás dividiendo un voltaje entre una resistencia, que eso es el orden de los megas, y eso te va a dar aproximadamente 0. ¿Verdad? De ahí que sale el que cuando le pongo 5 voltios a la entrada sale 0. Y si fuera 0, pues se invierte entonces los papeles. Entonces Q2 estaría on, Q1 estaría off. Y entonces sería el voltaje de entrada multiplicado por una resistencia alta, ¿verdad? Porque R1 estaría alta, dividido entre una resistencia baja más una alta. Así que la alta, que estaría acá abajo, más una bajita, dominaría. Y eso cancelaría alta con alta y me quedan los 5 voltios. Eso sería, ¿verdad? Si fuera al revés. Le pongo un 0 para que salga un 1. Así que eso es un ejemplo de dónde se utiliza esta tecnología CMOS, que es en inverter, ¿verdad? En circuitos de lógica. Y finalmente los MESFETs, pues de nuevo, la construcción es basada en el material que se utiliza, ¿verdad? En este caso se utiliza una junta de metal de un
de un semiconductor llamado gallium arsenide, ¿verdad? Y el análisis y funcionamiento es bastante parecido a los JFET y MOSFET tipo depletion, ¿verdad? Lo mismo. Ahora comercialmente lo que viene es canal N, o tipo depletion o tipo enhancement, solamente canal N. Aquí hay un ejemplito, ¿verdad?, de la construcción del dispositivo, cómo se vería, con el material gallium arsenide y sus curvas características que, como ven, se parece al MOSFET tipo depletion, en el que puede conducir también para voltajes de gate a sol positivo. Voltajes negativos, voltajes positivos, como lo es el MOSFET tipo depletion. Así que el análisis es lo mismo. Y en términos de la simbología, pues aquí están los ejemplos de los símbolos de un MOSFET canal N, que es lo que viene, tipo depletion y tipo enhancement. Más o menos lo mismo, excepto que aquí en el tipo depletion, pues la junta la dibujan como que más ancha, ¿verdad? Y en el enhancement no. Así que con esto terminamos esta discusión sobre MOSFETs, MESFET y CMOS.